inaugural a cargo del doctor Javier García Diego, Educación y Revolución. Me voy a permitir leer una semblanza del doctor García Diego. Nació en la Ciudad de México en 1951, cursó la licenciatura en Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Historia por la Universidad de Chicago y posee 2 doctorados, uno en Historia de México por el Colegio de México y otro en Historia de América Latina por la Universidad de Chicago. Su especialidad es la historia de la Revolución Mexicana, sobre todo en sus aspectos político y cultural, en un corte temporal que abarca de finales del siglo XIX a mediados del siglo XX. Como docente ha impartido cursos en la UNAM, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México y sobre todo en el Colegio de México. Ha sido profesor visitante en diferentes universidades del extranjero, como las de Chicago, Florencia y Dublín, y en varias de España, como la Autónoma de Madrid, la Complutense, la de Salamanca y el Instituto Universitario Ortega y Gasset. Ha impartido conferencias en Brown, Chicago, Harvard, Princeton, en Stanford, Yale, la Sorbona, Cambridge, Oxford, Berlín, Bonn, Colonia, Hamburgo, Leipzig, Viena, Madrid y Atenas, así como en Brasil, Buenos Aires, Bogotá, Caracas, La Habana, Montevideo, Quito, Santiago de Chile y en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Entre sus reconocimientos y distinciones figuran el Premio Salvador Azuela, que le fue otorgado en 1994 por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y el Premio Biografías para Leerse de 1997 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes por la biografía de Manuel Gómez Morín. En 2010 recibió el premio del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INERV, por su trayectoria en investigación histórica sobre la Revolución Mexicana. En 2011 fue distinguido con la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara y posee 2 doctorados honoris causa, uno de la Universidad Nacional de General San Martín en Argentina y otro de la Universidad Nacional de Atenas en Grecia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, de la Academia Mexicana de la Historia desde 2008, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Junta de Gobierno de la UNAM a partir de 2013. Es autor de numerosos artículos y de varios libros, entre los que destacan Así fue la Revolución Mexicana en 8 volúmenes, del que fue coordinador académico general, 1985-1986, Rudos Contracientíficos, la Universidad Nacional durante la Revolución Mexicana, de 1996, Porfiristas Eminentes, de 1996, Alfonso Reyes, 2002, reeditado en el 2009, La Revolución Mexicana, Crónicas, Documentos, Planes y Testimonios, 2003, Introducción Histórica a la Revolución Mexicana, 2006, Cultura y Política en el México Postrevolucionario, también del 2006, Textos de la Revolución Mexicana, 2010, Revolución y Exilio en la Historia de México, del amor de un historiador a su patria adoptiva, libro de homenaje a Friedrich Katz, 2010, texto que coordinó y en el que también participó como autor. Ensayos de Historia Sociopolítica de la Revolución Mexicana, del 2011, y de 1913 a 1914, de Guadalupe a Teoloyucan, 2013. También es autor de los capítulos sobre Revolución Mexicana de la Nueva Historia Mínima de México, 2004, y de la Nueva Historia General de México, 2010, ambas publicadas por el Colegio de México. Asimismo, ha prologado y editado libros de algunos intelectuales españoles exiliados, como Eugenio Imaz y Alberto Jiménez Frau, así como de los mexicanos Gastón García Cantú y José Iturriaga. Ha sido director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y actualmente es presidente del Colegio de México, institución de la que es profesor e investigador desde 1991. Desde el 2004 conduce semanalmente el programa de radio Conversaciones sobre Historia, que se difunde en todo el territorio nacional en las frecuencias del Instituto Mexicano de la Radio IMER. Bienvenido, doctor García Diego, si nos hace el favor de acompañarnos.
gusto enorme estar aquí en Baja California una vez más. No será la última, seguramente. Y bueno, lo primero que tengo que decir es, en este amplísimo currículum que se leyó, yo no sé por qué siempre ponen las conferencias en el extranjero y no ponen las conferencias nacionales. En términos geográficos, he dado conferencias de Baja California, Quintana Roo, en términos alfabéticos de Aguascalientes, Zacatecas. No creo que haya una entidad donde no haya estado. Y ya no soy presidente del Colegio de México. Dejé de serlo en el 2015, en cumplimiento de la normatividad del Colegio de México. Fueron 2 periodos. Pero es lo de menos eso. Lo importante es estar aquí, estar en este encuentro de historia y educación, revolución y educación pública. La verdad es un tema que me motiva muchísimo y sobre todo pues la presencia de todos ustedes es realmente estimulante. Obviamente le agradezco, secretario Pedro Ochoa Palacio, de verdad ha sido un entusiasta apoyador de las relaciones Academia Mexicana de la Historia y Baja California. Yo se lo agradezco muchísimo, lo seguiremos haciendo. También agradezco muchísimo la presencia de Gerardo Solís, secretario. De verdad estoy impresionado. No puedo negar que además de esta charla inaugural, que afortunadamente le pusieron inaugural y no magistral, pues también tengo la motivación de venir hoy al ingreso de Araceli Embarazo a la Academia Mexicana de la Historia como corresponsal en Baja California. Su discurso lo responderá Mario Cheruti. Estará de padrino, me imagino, David Piñera, ¿verdad? Y también, bueno, está por entrar, ya fue electa, pero aún no da su discurso de ingreso, ya lo dará Aida Grijalva. Es cosa de que pongas fecha. Cuando baje la temperatura iremos a Mexicali al ingreso. Así que, secretario, de verdad hay mucha relación con la academia y lo vamos a seguir impulsando. Dicho lo anterior, pues déjenme entrar al tema al que fui invitado. La idea de que cambiemos de conferencia inaugural a conferencia magistral es enorme. Me permite convertirla en una charla con ustedes, en un diálogo. Las conferencias magistrales tienen un nombre, ¿por qué no decirlo hasta pedantón? Mejor, charla inaugural, dejémoslo así. Porque el tema del coloquio del encuentro es importantísimo. Historia y educación. Bueno, tendría yo que decir, ya estoy entrando en el tema, que en este 2021 estamos conmemorando, que quiere decir festejar, recordar juntos. No es festejo, no es celebración, es conmemorar. Recordar juntos tres grandes efemérides. Hay otras que se ha intentado conmemorar, pero creo que su peso histórico no dio lugar a que tuvieran tanto eco. Uno es 1521, la conquista de Tenochtitlán, no de México, muy bien dicho, Tenochtitlán. Segundo, 1821, en estos días, la consumación de la independencia. De hecho, hoy es la fecha realmente efemerística. Ayer se conmemoraba la entrada del ejército de Galante a Ciudad de México. El acta de independencia está fechada el día 28, aunque sabemos, lo estábamos platicando a la entrada, que como todo documento histórico jurídico, algunas firmas se recabaron después, pero eso no importa. O sea, lo que importa es el sentido de convertirnos en un país independiente a partir de una unificación de soldados realistas con soldados insurgentes para convertirnos gracias en soldados trigarantes. La otra gran efeméride de este año es, sin lugar a dudas, los 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Por cierto, no le busquemos interpretaciones teleológicas a por qué en este año
hay tres grandes efemérides históricas que conmemorar. No se puede explicar eso, ni se necesita explicar. Son coincidencias de la historia. Lo que sí me interesa señalar es, en 1921, la fundación de la SEP fue acompañada o fue antecedida, más bien, de la reformulación de la Universidad Nacional. En otras palabras, llega Vasconcelos, de eso vamos a hablar con poco más de detalle en unos minutos, pero se los adelanto. Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad Nacional en 1920 por los sonorenses, y Vasconcelos aceptó a condición de que se le permitiera crear un ministerio del ramo educativo. Entonces, desde la Universidad Nacional, en esos escasos meses que fue rector Vasconcelos, se diseñó la Secretaría de Educación, pero también se transformó en la Universidad Nacional. Se dice rápido, y no estoy siendo mezquino ni inventariando méritos, pero la Universidad Nacional de Justo Sierra, la de 1910, era una universidad porfirista. La Universidad Nacional vigente hoy en día es la Universidad de Vasconcelos, que, repito, fue transformada desde mediados de 1920 hasta mediados de 1921. El cambio de escudo y de lema es de abril de 1921 y no es nada más un cambio epidérmico. Pero déjenme ya, ahora sí, después de esta introducción, preguntarnos por la conmemoración de hoy. Primero que todo, ¿por qué conmemorar la Secretaría de Educación Pública? Sin lugar a dudas, varias razones, pero la primera, porque es el principal instrumento, la principal palanca, la educación, para lograr el ascenso social de los mexicanos y mexicanas. No hay otra palanca, además pacífica, que nos permita este ascenso socioeconómico. Segundo, la ciudadanización de los mexicanos y mexicanas. Pues, una persona educada es una persona que tiene conciencia crítica y tiene mayor información política. Tercero, porque la educación ha profesionalizado, ha modernizado este país. Sin educación no tendríamos ni un sistema de comunicaciones, carreteras, puentes, un sistema de salud, un sistema legal. Lo que ustedes quieran, piensen en lo que quieran, ahí va a estar presente. Si hay progreso es que hubo educación. De no haber educación, las cosas se complican mucho. Por último, la educación es el mejor instrumento para lograr es difícil la palabra, vamos a decirlo así, para acrecentar el igualitarismo en México. No hay otra forma de lograrlo que a través de la educación. Ahora bien, este no es el momento para hablar de toda la historia de la educación en México. Miren que lo digo yo como historiador, pues claro, el concepto antecedentes siempre ronda en nuestra cabeza. Pero valdría la pena considerar dos o tres elementos, no toda la historia de la educación, pero sí dos o tres elementos para entender el surgimiento de la Secretaría de Educación en 1921. Estos dos o tres elementos serían, bueno, desde el siglo XVI, en México la educación estuvo básicamente dominada. Fue algo que el Estado novohispano no quiso responsabilizarse, no asumió esa responsabilidad y se le endosó a la Iglesia Católica. Entonces tenemos desde el siglo XVI una educación, digamos, dominada por una religión. Aquí de entrada les digo, y la educación anterior, la educación prehispánica, también estaba dominada por otra religión. Es característica de nuestra situación educativa. Esto, el haber sido una educación dominada por la Iglesia Católica, pues nos impuso ciertas limitaciones histórico-culturales. Por ejemplo, no tuvimos reforma, no tuvimos racionalismo científico en el siglo XVII, no tuvimos ilustración, o una ilustración clásica, la típica ilustración francesa, escocesa, no, tuvimos una ilustración más bien procedente de España, una ilustración católica. ¿Sí? Clavijero,
Feijóo en España. Segunda consideración que hay que tomar en cuenta, padecimos un siglo XIX muy pobre, un siglo XIX no solamente pobre, sino también inestable, y eso hizo que que México tardara 85 años en crear una secretaría del ramo educativo. Fíjense nada más, 85 años de vida independiente y no habíamos construido una secretaría dedicada al tema docente, al tema educativo. Razones pueden arguirse algunas: la pobreza del país, ¿sí?, las polémicas ideológicas. Por eso es que hasta el porfiriato, hasta 1905, porfiriato tardío, se pudo construir la Secretaría de Instrucción, y se pudo construir por dos razones. Uno, porque ya había presupuesto, ya había recursos. Y segundo, porque con el porfiriato se habían acabado las pugnas ideológicas que habían impedido la construcción de una Secretaría de Instrucción a lo largo del siglo XIX. Esto, a mi modo de ver, es fundamental. Ahora bien, a pesar de esta construcción de Justo Sierra, de la Secretaría de Instrucción en 1905, por cierto, él tenía ya algunos años de ser subsecretario de Instrucción en el ramo de Justicia de Instrucción Pública, pero no era un ministerio independiente, no era un ministerio autónomo, era simplemente la subsecretaría encargada de ese ramo. Bueno, a pesar de esta construcción, a pesar de las mejoras en el sentido de que ya hubo un presupuesto dirigido a la educación, de que ya había estabilidad política, de que ya había integración nacional, ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, prensa, a pesar de eso, la educación tenía varios lastres, varias limitaciones fuertes. Uno, la educación básica estaba limitada a ciertos sectores sociales, al limitarla a ciertos espacios geográficos. Si tú la limitas a ciertos barrios de las principales poblaciones del país, ya la estás limitando socialmente. No hay manera de evitarlo. Segundo, eso es en cuanto a educación básica. La educación media, muy reciente, la preparatoria se creó en 1867. Fíjense nada más qué rezagos tan tremendos teníamos en materia educativa. ¿Y para qué hablar de la educación superior? Teníamos educación profesional, 3 escuelas, jurisprudencia, ingenieros, medicina, ¿sí? Pero eso no es una educación universitaria. La madurez, la universalidad que te da una universidad no te la da ninguna escuela profesional, cualquiera que haya sido su calidad. Y para colmo, voy a interrumpir esta posición. Para colmo, después de inaugurada la Universidad Nacional, 2 meses después estalló la Revolución Mexicana, entrando durante unos años esa universidad en un sinfín de avatares y vicisitudes. ¿Cuál es el impacto de la revolución en materia educativa? Si yo les preguntara a ustedes, seguramente habría consenso. ¿Cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana? ¿Cuáles fueron las principales banderas de la Revolución Mexicana? Seguramente, repito, habría consenso en el sentido, había una bandera democratizadora, personificada en Madero y concentrada en el lema sufragio efectivo no reelección, el antirreeleccionismo. Esa es un poco la bandera democratizante que tiene el país en 1910. ¿Qué otras banderas surgen? Rápidamente la tierra. ¿Dónde la tenemos personificada? En Emiliano Zapata, Plan de Ayala, aunque hubo otras leyes del 6 de enero de 1915, lo que sea. El trabajo es una de las grandes causas de la Revolución Mexicana, de las grandes banderas. La tenemos identificada en los conflictos de Cananea y Río Blanco, ¿sí? Y sobre todo como gran propuesta en el artículo 123. Una cuarta causa, una cuarta bandera de la Revolución Mexicana sería el nacionalismo. Y ahí tenemos 2 tipos de nacionalismos. El nacionalismo popular, por ejemplo, Pancho Villa, Columbus, todo esto. Y el nacionalismo gubernamental, que son distintos. Es Carranza, la Constitución de 17, la doctrina Carranza, tantas cosas. Hubo una quinta bandera, hubo un quinto reclamo, que fue la educación. Prácticamente todas las facciones de la Revolución Mexicana buscaban
aumentar la matrícula, aumentar la cobertura, aumentar la presencia geográfica de la educación y hacerla laica y gratuita. Esas son las banderas fundamentales, repito, en prácticamente todas las facciones revolucionarias. Voy a dar algunos ejemplos. El programa del Partido Liberal de 1906, los precursores, los magonistas, lo incluyen en 3 artículos del programa, se concentran en la educación. Esta corriente que hemos identificado como el catolicismo social, que surge después de la encíclica Rerum Novarum de 1891, también exigía la implantación de escuelas en las haciendas. El Ateneo de la Juventud, ¿sí? 1909, jóvenes de clase media que proponían, ¿sí?, una educación ya no positivista, porque el positivismo estaba muy decadente, y segundo, proponía una educación que tuviera difusión cultural, que tuviera contenido artístico. Importante. Madero, podemos decir que tuvo una propuesta educativa moderada. No necesito decirlo, Madero en todo tuvo propuestas moderadas, pero en fin, salvo en la parte política. Es importante encabezar una revolución donde no haya rompimiento, es una mentalidad de cierta responsabilidad, de cierta estadística. Pero Carranza, claro que tenía una propuesta educativa. La propuesta educativa de él se concentra en el artículo 3 constitucional. Lo importante es, había 2 corrientes al interior del Congreso: la visión más liberal, cercana a Carranza, Pallavicini, donde no era tan exigente en la cuestión de la laicidad, en buena medida porque si imponías la laicidad de manera extrema, no ibas a contar con la colaboración de educadores privados, de instituciones privadas, y para Carranza era importante porque no se podían dar abasto en ese momento de toda la educación nacional. Y la más progresista, la más laica, la más radical, encabezada por Múgica. Por cierto, los 2 carrancistas a ultranza, Múgica lo era, como lo era Pallavicini. Sin embargo, esta es la propuesta de Carranza. También tiene otro ingrediente, que la educación debería ser responsabilidad no del Estado Nacional, sino de los municipios. Eso es un error. No había riqueza en muchos estados y por lo tanto la educación en la época de Carranza no funcionó del todo bien. Pero incluso si nos vamos a otro sector revolucionario, por ejemplo, Zapata, ¿sí? En Zapata es impresionante el peso político que tienen al interior del movimiento los profesores rurales. El primer líder del movimiento zapatista no fue Zapata, ¿sí? Fue Pablo Torres Burgos, pero Pablo Torres Burgos muere muy pronto y entonces ya asume el liderazgo del movimiento Zapata. Pablo Torres Burgos era profesor rural. El otro muy importante, Otilio Montaño, de una u otra manera el redactor del Plan de Ayala, profesor rural de Villa de Ayala. No solamente con Zapata, con Villa. Con Villa es de verdad entrañable la importancia que le dio una vez que se retiró, que entró a la vida pacífica, una vez que se fue a la hacienda de Canutillo, la importancia que le dio a tener una escuela en Canutillo, una escuela que en la mañana atendiera niños, llegó a tener 300 niños esa escuelita, ¿sí? Los hijos de la fuerza de seguridad que el Estado le dio a Pancho Villa, y en la noche se readaptaba a la escuela para darle clases a los miembros del cuerpo de seguridad de Pancho Villa. La convención también tuvo el artículo 12 muy importante sobre reforma educativa. En general, podríamos decir que en todas las facciones está, y además se explica por una condición elemental: hubo muchísimos profesores normalistas involucrados en la Revolución Mexicana, como ideólogos, como periodistas o como directamente secretarios de algunos de los principales caudillos. No había facción que no tuviera varios profesores y varios normalistas en sus filas. Ahora, sin lugar a dudas, el principal proyecto educativo del país no es ni el del Partido Liberal, ni el de Carranza, ni el de Zapata, ninguno. El principal proyecto educativo de la Revolución lo encabezó José Vasconcelos. Cuando nosotros decimos, identificamos las propuestas democratizadoras con Madero y las agraristas con Zapata, la propuesta de educación y de difusión de la cultura, ¿sí?, las identificamos con José Vasconcelos. No hay discusión al respecto. Ahora, la pregunta es, o las preguntas serían: ¿quién era Vasconcelos, primero que todo? ¿Cómo es que llega a convertirse en el principal representante del reclamo educativo y cultural del país?
cuál era su modelo de educación nacional y cuál fue su legado. 3 preguntas, que es lo que vamos a tratar de responder y los siguientes. Primero que todo, lo que ya sabemos todos, Vasconcelos fue un hombre de claroscuros. Yo más bien diría, Vasconcelos sí fue un hombre de claroscuros, pero fue sobre todo un hombre de 2 etapas biográficas. Vasconcelos antes de 29 y Vasconcelos una vez que regresó a México después del exilio causado por su derrota electoral. Y subrayo la palabra derrota electoral. De ninguna manera acepto que fue víctima de fraude. Vasconcelos perdió esas elecciones. Pero eso sería charla para otro día. ¿Sí? ¿De qué primera parte vamos a hablar de la biografía de Vasconcelos? Antes de 29, ¿sí? Fue maderista. Fundador del Centro Nacional Antireeleccionista. Fundador del primer club antireeleccionista de Ciudad de México. Director del periódico El Antireeleccionista, o sea, con una militancia importante dentro del maderismo. Después vamos a saltarnos sus etapas en contra de Huerta, en contra de Carranza, rector y secretario. Todo esto antes de 29. Y por último, candidato electoral independiente o candidato electoral opositor en 1929. Es un Vasconcelos imaginativo, es un Vasconcelos creador, es un Vasconcelos democrático. Después de eso, después de su regreso a México, tenemos a un hombre amargado, a un hombre conservador que simpatizó con las peores dictaduras de América Latina, que llegó a tener posiciones incluso pro-nazis, antisemitas, en fin. No podemos maquillar a Vasconcelos. Además no lo necesita. Entendámoslo como lo que fue, un hombre con 2 vidas, con una vida partida a partir de su derrota y de su exilio, ¿sí? Que lo regresó a México ya con el cardenismo. Ahora, aún así, en esta etapa del hombre amargado, del hombre conservador, escribió tal vez la obra en prosa más importante de la literatura mexicana del siglo XX. Ulises Criollo, La tormenta, el desastre del consulado, pero sobre todo Ulises Criollo, es un libro de lectura obligada. José Vasconcelos hablaba de los libros que leía de pie y libros que leía sentado. Tiene un ensayo que así se titula. Y yo siempre he dicho, bueno, el Ulises Criollo yo no lo leía ni de pie ni sentado, yo lo leía de rodillas. El Ulises Criollo. ¿Qué más nos puede decir este acercamiento biográfico a José Vasconcelos? Bueno, primero que todo, nació en 1882 en Oaxaca. En Oaxaca pasó únicamente los primeros años de su vida. No se identifica como oaxaqueño. Miembro de una clase media pueblerina, su padre tenía un empleo federal, vinculado a aduanas, Secretaría de Hacienda, y por lo tanto estuvo la familia destinada a tener un cierto nomadismo. Fue itinerante la familia Vasconcelos durante esos años, pero sin lugar a dudas por el empleo del padre, por los recursos que significaba ser miembro de la clase media, Vasconcelos pudo optar por esta buena educación porfiriana en ciertos sectores de la sociedad y en ciertas poblaciones. Vasconcelos es un hombre que podemos decir muy bien educado. Sobre todo le recuerda 2 escuelas. Cuando su padre estuvo destinado a Ciudad Porfirio Díaz, hoy Piedras Negras, Vasconcelos pasaba a estudiar a la escuelita norteamericana de Opas. Por lo tanto se hizo bilingüe y aprendió lo que era una educación de corte moderno norteamericano, el fomento a la lectura, los controles de lectura, los métodos democráticos, en fin. También recuerda con enorme cariño al Instituto Campechano, más bien de orientación francesa. Ya era una adolescente y estudiaría lo que sería la primaria alta. Claro está, fue estudiante ya en Ciudad de México, ya como joven, primero en la Escuela Nacional Preparatoria y luego en Jurisprudencia. Según José Vasconcelos, según sus compañeros del Ateneo, ya le correspondieron los años del positivismo decadente. O sea, a mí ya me tocó un positivismo esclerotizado. Esto es lo que nos cuenta, claro, con enorme agradecimiento a Gabino Barrera, pero sin lugar a dudas,
ya crítico en el sentido de que el positivismo tenía pues casi 50 años de haber sido introducido a la pedagogía mexicana y por lo tanto había dejado ya de tener esos aires renovadores que había tenido en un primer momento. Pero en Vasconcelos, además de esta educación que he mencionado, fueron clave dos cosas. La educación extraescolar. Uno, la educación familiar. Tuvo una madre lectora. Y su madre lo hacía leer, leían juntos. Incluso en Ulises Doyo nos dice qué títulos leía con su padre. Importantísimos. No los voy a aburrir con qué lecturas hizo, pero las menciona constantemente. Y segundo, el Ateneo de la Juventud, educación extraescolar. Él ingresa al Ateneo invitado por un ex condiscípulo, para que vean ustedes, vaya grupo, Antonio Castro, lo lleva al Ateneo. Y el Ateneo era una agrupación de jóvenes, en un primer momento se fundan en 1909, 40 y tantos jóvenes, luego fueron ingresando otros hasta llegar a 70 más o menos, cuando se disuelve en 1914. Pero lo importante es decir, a ver, ¿qué significaba el Ateneo? Uno, la confrontación con el positivismo, la crítica al positivismo. Lo que ellos exigían era una educación moderna, ¿sí? Una educación que incluyera humanidades, una educación donde hubiera ideales, una educación, repito, en donde no todo fueran leyes a partir del laboratorio. Una institución, además, encargada o que se asumía como la principal institución de renovación generacional. Esos jóvenes querían participar en la vida pública, en la vida educativa y en la vida cultural de México. Los modernistas ya estaban envejecidos. Bueno, ya lo mencioné, difusión cultural, muchísimo. Autoformación. No podemos decir que son autodidactas, porque todos ellos eran universitarios, y de hecho con magníficas calificaciones algunos, como Antonio Castro, pero sí querían una autoformación complementaria, hacer las lecturas junto que no podían hacer en sus escuelas, las lecturas que no les pedían en la preparatoria o en jurisprudencia, las hacían ellos. Además, está narrado por Vasconcelos, está narrado por Alfonso Reyes, lecturas en grupo teatralizadas, diálogos de Platón, cada quien hace un personaje. Algo maravilloso. Imagínense lecturas colectivas entre Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Pedro Enrique Sureña, Antonio Casas. No nos podemos imaginar el México que fue. Yo daría de verdad, no un brazo, daría los dos por haber estado en algunas de esas lecturas. Y repito, lo que querían era participar en la vida cultural del país. No eran partidarios de la revolución. De los 70 y tantos miembros, de repente se dice, el Ateneo de la Juventud es precursor de la revolución, el Ateneo de la Juventud es el equivalente a los ejércitos revolucionarios en materia cultural. No, el Ateneo, de sus 70 miembros, solo 4 simpatizaron con la revolución. Un buen número estaba a favor de la continuidad de Porfirio Díaz. Eran jóvenes de la élite. Otros se inclinaron por un cambio moderado en favor de Bernardo Reyes, y buena parte eran apolíticos. Pero con los 4 que consideramos partidarios de la revolución es más que suficiente. Voy a dar sus nombres: José Vasconcelos, Isidro Favela, Martín Luis Guzmán y Alberto J. Prado. Con eso es más que suficiente. Uno puede decir, bueno, ¿y quiénes eran los reyistas? Bueno, pues Alfonso Reyes. ¿Quiénes eran los porfiristas, corralistas? Bueno, Antonio Caso. Pero en fin, no venimos a hablar de ellos, nada más quiero dejar muy claro a qué grupo nos estamos refiriendo. Ahora, dentro del Ateneo, hubo un grupo dentro del grupo. Este grupo que se reunía a hacer estas lecturas no eran los 70. Sabemos quiénes son, ya di sus nombres, habría que agregar simplemente a Jesús Acevedo, alguno que otro más. Era un grupo donde había muchísimas diferencias disciplinarias. Había un joven pintor, por ejemplo, Diego Rivera. Había otros varones, no conocemos mujeres miembros del Ateneo, son signos de los tiempos. Casi todos de jurisprudencia, pero también había filósofos, en fin. Diferencias de talento, todas, y las diferencias de ideología ya las mencioné. En ese sentido, Vasconcelos era diferente, no era el típico miembro del Ateneo de la Juventud. Primero que todo, las críticas al positivismo
se hicieron porque algunos de ellos eran partidarios de las ideas, de las nuevas ideas filosóficas francesas. Las ideas no espiritistas, espiritualistas, Bergson, Boutroux, algunos que estaban en favor del intuicionismo, otros del pragmatismo, de William James, en fin. Vasconcelos dijo, no, mi antipositivismo no procede de estas filosofías francesas modernas, contemporáneas. Mi antipositivismo procede de mi identificación católica. Entonces es tal vez el único católico practicante de los miembros de la Ateneo. Los demás eran básicamente librepensadores. Antonio Caso, claramente cristiano, no sabemos que haya sido católico, pero cristiano sí. Segundo, el único que se interesaba por algo que no fuera la cultura occidental era Vasconcelos. Todos los demás estaban en la cultura occidental, en los clásicos grecolatinos. Vasconcelos desde entonces, lo cuenta él en el Ulises, les pedía, bueno, ya dejemos de leer a Platón y vamos a leer a Buda aquí en grupo. Y Alfonso Reyes le dijo, tú vas a leer a Buda a otro lado, aquí se va a leer clásicos grecolatinos. Y por último, el único interesado así, en participar en el antirreeleccionismo claramente, con los agregados que ya dije, Favela, Pani y Martín Ruiz. El único interesado en política. Y bueno, como lo mencioné, vaya que participó en el antirreeleccionismo, pero no sorprende, Vasconcelos era el más aventurado de todos los miembros, el más heterodoxo de todos los miembros del Ateneo. Sin embargo, participa en el antirreeleccionismo temprano y no fue colaborador del presidente Madero. Madero nunca lo invitó a su gabinete. A lo mejor le conocía la inconstancia, la soberbia. Vasconcelos dice en el Ulises Cruello, es una frase tremenda, que él conoció la soberbia antes que la lujuria. Imagínense ustedes. O sea, es tremendo. Conocer la soberbia antes que los apetitos sexuales, o sea, quiere decir que era soberbio antes de ser adolescente. Ese era Vasconcelos. Bueno, entonces, su verdadera vinculación con el gobierno de Madero fue haber transformado, y esto es importantísimo, transformó el Ateneo de la Juventud. Él fue designado presidente del Ateneo en 1912, le cambia el nombre a Ateneo de México, pero no es solamente el nombre, le cambió la orientación. Vasconcelos dijo, ya no tengamos un Ateneo de la Juventud que sea un cenáculo de jóvenes intelectuales. Tenemos que tener un Ateneo de México, ¿sí?, con más afanes políticos, con más afanes sociales, con más afanes de difusión cultural. Y entonces crearon en 1912, dentro del Ateneo de la Juventud, ahora convertido en Ateneo de México, pero como una actividad, digamos, distinta, la Universidad Popular. Ese era el nombre, 1912, Universidad Popular. No iban a otorgar títulos universitarios, no iban a dar carreras, era para que dieran conferencias en los barrios, conferencias de tema práctico, laborales, técnicos, de higiene, en los barrios populares de la Ciudad de México. Pues aquí ya vemos en este Vasconcelos que crea la Universidad Popular, ¿sí? Para que vean ustedes, aquí se juntan los ateneístas maderistas. Vasconcelos, presidente del Ateneo. Rector de la Universidad Popular, Alberto J. Pani, al mismo tiempo subsecretario de Educación de Instrucción con Madero. Vicerrector, Alfonso Pruneda. Secretario de la Universidad Popular, Martín Luis Guzmán. Entonces, es clarísimo cómo dentro del Ateneo hay esta nueva tendencia que es, el intento es adaptar el viejo Ateneo porfirista en una institución revolucionaria, una institución con compromiso social, difusión cultural a los sectores populares de la Ciudad de México. Esto, a mi modo de ver, es lo fundamental. Ahora bien, es derrocado Madero. Poco después de creada la Universidad Popular, principios de 13, es derrocado Madero, y Vasconcelos, designado por Carranza, pasa a ser representante en Europa y Estados Unidos, pasa a ser un agente diplomático del constitucionalismo, para decirlo rápidamente. Y al mismo Vasconcelos cuenta que hizo su trabajo. La idea era llegar a Inglaterra, Francia, Estados Unidos,
para que los periodistas hablaran mal del gobierno de Huerta y así bloquear reconocimientos, bloquear financiamiento, préstamos al gobierno de Huerta. Pero dice Vasconcelos, al término de mi jornada como agente constitucionalista, disfruté de museos, se enamoró de la Pavlova, la siguió por no sé cuántas ciudades de Europa, y leía y escribía en las bibliotecas públicas. Esto es lo que quiero destacar. Vasconcelos se hizo un lector y un escritor en las bibliotecas públicas, tanto en la de Washington, en la de Nueva York, como en la de Los Ángeles, y en otras bibliotecas, repito, de Europa. Al triunfar el movimiento constitucionalista en 1914, Vasconcelos fue designado por Carranza director de la Escuela Nacional Preparatoria. Duró un mes en el puesto, septiembre de 1914. ¿Por qué un mes? Porque se confrontó con Carranza, se peleó con Carranza y reconoció a la convención. ¿Cuál es el siguiente paso? El gobierno de la convención, ¿sí? Aurelio Gutiérrez lo designa secretario de Instrucción Pública. Entonces Vasconcelos fue 2 veces secretario. Una secretaria de Instrucción del gobierno de la convención y después él crearía la Secretaría de Educación. Como secretario de Instrucción con el gobierno de Aurelio Gutiérrez estuvo mes y medio, finales de noviembre a mediados de enero, más o menos. De ahí, la derrota de la presidencia de Aurelio Gutiérrez, la derrota de la convención, hizo que Vasconcelos se fuera exiliado a Estados Unidos. Primer exilio, 1915 a 1920. Tuvo diversos empleos, hasta vendedor por correspondencia. Repito, frecuentaba muchísimo las bibliotecas públicas, sobre todo las de Los Ángeles, que es donde se concentró, y fue un abierto anticarrancista durante esos años. Y aquí ya viene lo importante. Ahora sí entramos al tema. A mediados de 1920, fue invitado por los sonorenses que derrotaron a Carranza a que se incorporara a su gobierno. Adolfo de la Huerta, Obregón. Primero se le invitó a que fuera rector de la Universidad Nacional. Estamos hablando de junio-julio de 1920. No había mejor opción en toda la facción revolucionaria. ¿Quién tenía mejores conocimientos, mayor experiencia dentro del grupo revolucionario que Vasconcelos? Nadie tenía una visión, un proyecto educativo cultural como lo tenía él. Sin embargo, repito, se le invita, pero la universidad había dejado de existir como tal. Estamos hablando de la revolución. Carranza la había convertido en un departamento universitario, así se llamaba. Y no había Secretaría de Instrucción, se suprimió en el Congreso Constituyente, transitorio 14, si no me recuerdo. Entonces, Carranza, después de disolver la Secretaría de Instrucción, de convertir la Universidad Nacional en un departamento universitario, por cierto, cercenándole la preparatoria, deja, como dice Vasconcelos, él recibió una situación educativa en ruinas, es la palabra que utiliza. Bueno, los sonorenses lo nombran, repito, jefe del departamento universitario, y lo primero que dice Vasconcelos es: yo no voy a ser un burócrata, yo no voy a ser jefe de un departamento, yo voy a ser el rector. Y otra vez asume el nombre de Universidad Nacional. Reincorpora la preparatoria inmediatamente y hace una transformación brutal de la Universidad Nacional en cosa de meses. Amplía la matrícula. ¿Ustedes saben cuántos estudiantes había en la universidad de 1910 de Augusto Sierra? No, tampoco, menos de 1000, contando los 3 colegios, las 3 escuelas profesionales: ingeniería, medicina, jurisprudencia, la de altos estudios que se creó, y la preparatoria era otro tanto. Menos de 2000 en total, incluyendo la preparatoria. Entonces, lo primero que hace Vasconcelos es ampliar la matrícula. Segundo, darle conciencia social a esa universidad. Ya dejaba de ser una institución porfirista para convertirse en una institución revolucionaria. Había 10 años de experiencia revolucionaria. ¿Cómo se expresó esta conciencia social? Campañas de alfabetización. Y es de verdad enternecedor enterarse de jóvenes, por ejemplo, que iban a dar lecciones de alfabetización a Barriadas, Tepito, La Lagunilla. Uno de ellos, Carlos Pellicer. Dicen que era memorable la forma en que este hombre sacaba del
alfabetismo a los habitantes de esas barriadas, de esas vecindades de la Ciudad de México. José Villegas con su novia, Gómez Morín con su madre viuda joven. ¿Para qué les doy más nombres? De verdad, entrañable. Otra característica de esa universidad es su interés en la política latinoamericana. Está claramente expresado en el nuevo escudo de la universidad, en el mapa de América Latina. No solamente eso, de repente te encontrabas al secretario de Educación o al rector de la universidad encabezando manifestaciones en contra del dictador venezolano Juan Vicente Gómez. No es normal que los secretarios o los rectores encabecen ese tipo de manifestaciones. Y sobre todo, una universidad comprometida con la cultura y con el arte. No había una secretaría encargada de la difusión cultural, de la difusión artística, y por lo tanto se hizo en un primer momento desde la rectoría. ¿Cómo la podemos definir? Es una universidad impactada por el Ateneo, ahí está su impronta, sobre todo por el Ateneo de la Universidad Popular, 1912, esta que mencioné, y sobre todo es una universidad impactada por la Revolución, no solamente por la de México, está el movimiento de Córdoba de 1918, o sea, es otra universidad. La universidad que de 1920 es absolutamente distinta a la universidad de 1910. Hoy, la Universidad Nacional Autónoma, hoy es más vasconcelista que sierrista. Vean ustedes, su compromiso social, su compromiso latinoamericano. ¿Sí? No hay más, es una universidad vasconcelista, quiérase o no. Y bueno, una última diferencia. La Universidad de 1910 se creó desde la Secretaría de Instrucción, por eso a veces se dice que el fundador de la Universidad Nacional en 1910 fue Justo Sierra. Se creó con Sierra y con el subsecretario Chávez. En 1920 fue al revés. La Secretaría de Educación Pública se diseñó desde la oficina de la Rectoría de la Universidad Nacional. Ahí los últimos meses del rectorado de José Vasconcelos fueron dedicados a crear, ¿sí?, el modelo, la propuesta, el anteproyecto de Secretaría de Educación Pública. Ya aquí el secretario de Cultura nos dio la fecha de septiembre de 21. Cuando llega Vasconcelos a la rectoría, a mediados de 1920, para abril de 21, ¿sí?, pocos meses después, ya se ha presentado el anteproyecto de ley ante la Cámara de Diputados. Lo discuten, hacen muy pocos cambios, el presidente Obregón lanza el decreto en septiembre, nombra secretario a Vasconcelos el 10 de octubre y el día 12 es la ceremonia inaugural. Ahora bien, la Secretaría de Educación de Vasconcelos no es la continuidad ni la reapertura de la Secretaría de Instrucción de Justo Sierra. Hay una diferencia, hay un lapso intermedio que se llama la Revolución Mexicana. Entonces, la Revolución Mexicana fue el proceso redefinitorio, el proceso proteico para convertir una Secretaría de Instrucción en una Secretaría de Educación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está, digamos, la característica particular de la Secretaría de Educación? Vasconcelos lo dice claramente, y sobre todo lo dice en el tercer tomo de sus memorias, en El Desastre. Dice: la educación es mucho más que la instrucción. La educación incluye a la instrucción, que es lo meramente docente, pero además, educación implica arte, implica cultura, pero implica también conciencia ciudadana. Esto para Vasconcelos es importantísimo. Implica también formación ética, implica principios morales no religiosos. Entonces, esto es lo que hace distinta la Secretaría de Educación de 1921 frente a la Secretaría de Instrucción de 1910. Ahora, para ello se requería reformar la Constitución. Y lo que tenemos es a Vasconcelos, perdón la expresión, haciendo grilla, haciendo política, porque tenía que convencer a los diputados federales
Tenés que convencer a los diputados locales y por ende no puedes atravesar, no puedes llegar a los diputados locales sin el apoyo de los gobernadores. Entonces tuvo que hacer política durante esos meses de 20 y 21 con diputados federales, locales, gobernadores, para llegar a que se aceptara este cambio constitucional. Se logró y finalmente se crea la nueva Secretaría. Por cierto, quien lo ayudó en todo este proceso político, con gobernadores, con diputados locales, Plutarco Elías Calles, en ese entonces secretario de Gobernación de Obregón, y poco tiempo después su peor enemigo. ¿Sí? La Secretaría de Educación de José Vasconcelos estaba anclada en 3 ejes. Esos 3 ejes eran: uno, lo meramente instructivo, la parte que era el todo de la Secretaría de Justo Sierra. ¿Qué significa lo meramente instructivo? Bueno, construcción de escuelas, adaptación de las anteriores que seguramente habían pasado pues años duros con la revolución, adaptación de salones, sobre todo en regiones alejadas y regiones pobres que no habían tenido, digamos, o no habían tenido el beneficio de contar con escuelas suficientes. Materiales educativos, conseguir pizarrones, gises, lo que fuera. Libros, estoy hablando de manuales, libros de texto. Mejorar las condiciones del profesorado, condiciones laborales, condiciones salariales, pero también condiciones académicas. Y para eso creó una revista que se llama El Maestro, ¿sí?, que tenía secciones claramente dirigidas a la formación permanente, al mejoramiento permanente del magisterio. Algo más, integración de mujeres. La reflexión de Vasconcelos es muy clara. A ver, si estas mujeres hicieron sobrevivir a las familias mientras los hombres estaban en diferentes ejércitos, están perfectamente capacitadas para integrarse al mercado laboral. Entonces las integró al cuerpo docente en todos los espacios de la Secretaría, pero sobre todo en el magisterio, integración de mujeres. Ahora, lo que decía Vasconcelos, además de esta capacitación de los profesores, lo más importante es transmitirles un ardor, hacerlos evangelizadores, hacerlos misioneros. La educación no es una chamba, la educación es una vocación, la educación es una misión. Este es el principio fundamental que hay en Vasconcelos. Entonces él quería, si se fijan, más que un secretario, es un motivador. En algunos momentos es profeta, en otros momentos es caudillo. Él lo que quería era motivar a profesores y profesoras para que educaran con auténtico ardor evangélico, como lo decía Vasconcelos. Yo me acuerdo hace unos años, no sé con qué efeméride, era una efeméride vinculada a la Secretaría de Educación, tal vez eran los 90 años de la fundación de la SED. Entonces se hicieron una serie de entrevistas. Hicieron una entrevista. Y la entrevista era en el espacio de la Secretaría, y en los corredores, ¿no?, de la Secretaría de Educación. Entonces la persona que me entrevista era Patricio, así firmando. Por eso les dije que no quería conferencia magistral, quería conversatorio. Me dicen, ¿y quién es el heredero de Vasconcelos? Pensando que iba a decir el secretario en turno, ¿no?, o Torres Bodet, ¿no? Me acuerdo que dije, todos los profesores y profesoras que preparan su clase, que califican con seriedad, que se encariñan con sus alumnos y alumnas, esos son los verdaderos herederos de Vasconcelos. Y todavía lo sigo pensando. Ahí está el principio vasconcelista más fuerte. Ahora, aunque las cifras hoy parezcan visibles, hay que tomar en cuenta que Vasconcelos también tenía una capacidad organizativa muy fuerte. Era un hombre práctico, o lo fue por lo menos durante esos años. Algunos años de su vida fue más profeta, en esos años fue un hombre organizado. Fíjense ustedes, les pido que tomen en consideración los años para analizar las cifras, ¿sí? Él recibió 8.171 escuelas. En 3 años se entregó 13.487.
17,000 docentes se convirtieron en 26,000. Son crecimientos casi del 30%. En 3 años hay un crecimiento del 10% anual. Los alumnos pasaron de 679,000 a 1,044,000. Hoy esas cifras parecen ridículas. Hay que considerarlo que lo hacen en condiciones presupuestales muy duras. México estaba saliendo de una revolución y además con una clase política de poca escolaridad. O sea, Vasconcelos convenció a Obregón de hacer la Secretaría de Educación, de impulsar la cultura y el arte, pero el resto de la clase política fue muy crítico de la política educativa de la política de Vasconcelos. ¿Por qué? Porque era una clase política, vamos a decirlo rápido, de baja escolaridad, para no meternos con otros problemas. Ahora bien, ¿cómo hizo Vasconcelos todo esto? Primero que todo, integrando un equipo. Y eso es lo que se considera ser un líder, ser un caudillo. Vean ustedes qué equipo conformó. Primero que todo, buscó a lo que quedaba de los colaboradores de Justo Sierra. Al margen de la revolución y del porfiriato, eran los hombres de experiencia. Entonces incorporó a Ezequiel Chávez, que había sido subsecretario con Sierra, y había sido realmente el que arrastró el lápiz para la ley de la fundación de la Universidad Nacional. Luego se llevó a sus amigos, a sus compañeros del Ateneo, Caso, Enrique Sureña, Julio Torri. Le ofreció la subsecretaría a Alfonso Reyes, que estaba en España. No se pudo concretar el nombramiento, pero para que vean ustedes qué proyecto traía Vasconcelos. Incorporó a la generación de 1915, a la generación que le llaman también de 7 sabios. Lombardo Toledano fue director de la preparatoria y Gómez Morín fue director de jurisprudencia, ¿sí?, durante el periodo de Vasconcelos. Y como dice Gómez Morín, el cambio era mayúsculo. Lo que tenías que hacer era cambiar una escuela que enseñaba en base a la Constitución de 57 a una escuela que enseñara la carrera en base a la Constitución de 17. Fíjense que muchos de los profesores lo que sabían era la Constitución de 57, era la que habían venido enseñando por años. La Constitución de 17 obligaba a una transformación brutal de la enseñanza del derecho. Habría que meter materias como derecho agrario, que no existían, derecho laboral. O sea, se dice fácil, ¿no? Garantías en la Constitución de 17 que no existían en el 57, en fin. ¿Para qué decir? Entonces se incorpora a esta generación de 1915. Y a los más jóvenes, a los que todavía ni siquiera formaban al grupo con que van a ser conocidos, a los contemporáneos. Su secretario en particular y colaborador de su proyecto bibliotecario, Jaime Torres Bodet, tenía 20 años. Pellicer ya lo mencioné, Salvador Novo, Javier Villogruta, todos ellos colaboran en la Secretaría de José Vasconcelos. Entonces, este es, digamos, el eje instrucción. Otro eje importante es el eje de la lectura. Libros y bibliotecas. Primero que todo, la campaña de alfabetización. Las cifras, repito, varían. Hay quienes dicen que el censo de 1910 nos habla de 60% de analfabetas. Vasconcelos dice que era superior a 80%. Vasconcelos nunca se fijó en los datos. Hoy que tenemos un presidente que él dice que tiene otros datos, Vasconcelos siempre tuvo otros datos. Porque no se fijaba en esas cosas. Vasconcelos lo que traía era un proyecto. No andaba con estas estadísticas muy afinadas. Entonces, campaña de alfabetización. Segundo, campaña de bibliotecas. Recibí un país sin bibliotecas. Y él había vivido en Estados Unidos, donde estaban las bibliotecas desde municipales hasta las grandes bibliotecas de las grandes ciudades o la biblioteca del Congreso. Entonces Vasconcelos no creó una biblioteca, creó un sistema de bibliotecas. Y podemos decir que era un sistema de 7 niveles. Las bibliotecas ambulantes, las bibliotecas que iban a las comunidades más difíciles de acceder del país. Hay documentos iconográficos, hay fotografías de burritos que llevan en sus lomos cajas de madera para las bibliotecas ambulantes en algunas regiones del país. Que no se conmuevan de eso, ya no se conmuevan de nada. Entonces, bibliotecas ambulantes, escolares con 3 niveles, básico, medio, profesional. Bibliotecas comunitarias en los barrios.
Bibliotecas obreras, algunos sindicatos o algunas asociaciones mutuales prestaban un cuartito, no se necesitaba más. Y bueno, claro, las grandes bibliotecas que creó Cervantes, la Hispanoamericana, la Biblioteca Nacional, creció con Vasconcelos. La diferencia entre estas bibliotecas dependía de la ubicación geográfica, que te da la ubicación social, el local donde trabajas, si te lo da un sindicato, y sobre todo el fondo bibliográfico. Los fondos bibliográficos de las bibliotecas ambulantes no pasaban de 20 títulos, 50 títulos, pero lo importante es que fueran, sí, repito, bibliotecas destinadas a los diferentes espacios, a los diferentes sectores sociales, bibliotecas para niños, para mujeres, para varones, para trabajadores. Ahora, una vez que tienes las bibliotecas, la siguiente pregunta es: ¿qué libros vas a meter a esas bibliotecas? Porque, repito, no existían antes, tenías que adquirirlos. Las casas editoriales en México eran pocas y pobres. Ya había Porrúa, ya había la editorial Cultura, estaba la de la viuda de Charles Bure, pero poco más. La otra opción era encargarlos, adquirirlos en España. Todavía Argentina no tenía la potencia editorial que llegó a tener, pero no había recursos para comprar todos esos libros que se requerían en España. El país, repito, estaba saliendo de 10 años de violencia generalizada. Entonces lo que hizo Vasconcelos es convertir al Estado en un ente editor, y el Estado mexicano, el gobierno mexicano, empezó a publicar libros. Incluso compró una imprenta, fundamentó talleres gráficos de la Nación. Y entonces Vasconcelos pudo crear una política editorial donde había textos escolares, manuales, digamos, libros de cultura literaria para niños. Hoy en día, los 2 tomos de lecturas clásicas para niños de José Vasconcelos sigue siendo un libro para atesorar. No por el precio, se ha reeditado, la Secretaría de Educación lo ha reeditado muchas veces, pero uno ve quiénes hicieron. Bueno, primero que todo es una antología de textos, desde los Vedas hasta la historia latinoamericana contemporánea. ¿Quiénes hicieron la selección? Salvador Novo, Javier Villurrutia, las ilustraciones, Montenegro, Diego Rivera, para los niños. Trozos de literatura universal, incluyendo, claro está, literatura oriental, que Alfonso Reyes y Pedro Enrique seguramente no hubieran aceptado, pero que lecturas para mujeres, así se llama el libro. ¿A quién se lo encargó? A una chilena que invitó a colaborar con él, que se llama Gabriela Mistral. La revista El Maestro. Y, bueno, nada menos que, bueno, también libros técnicos, muchos libros técnicos. Se confunde quien cree que Vasconcelos era únicamente un humanista. Como estaba en el gabinete de Obregón, y Obregón estaba apostando, aquí lo saben los historiadores de la economía, por la reconstrucción económica del país, se imprimieron muchísimos libros técnicos, manuales agrícolas. Y claro está la colección de clásicos, los famosos clásicos verdes. Ahora, a mí lo que me subyuga es que no solamente Vasconcelos dijo, foméntese la lectura, él participaba en las decisiones de qué libros, qué traducciones se iban a hacer de los clásicos verdes. Y aquí tenemos las filias y fobias de Vasconcelos. O sea, clásicos griegos y clásicos latinos no hay ninguno, ni Virgilio. ¿Por qué? Porque él decía que eran imitadores. ¿Sí? Los clásicos del teatro francés tampoco imitadores de los clásicos griegos. No hay un autor en lengua inglesa en esa colección de clásicos verdes. Ni Shakespeare, ni Milton. Las fobias de Vasconcelos. Pero sí estaban las lecturas que él decía, además de los bien clásicos, están los evangelios. ¿Sí? ¿Recuerdan? Su formación católica, su formación cristiana. Y hay algunos modernos. Rabindranath Tagore. ¿Por qué sacas a Virgilio y metes a Rabindranath Tagore? ¿Con qué argumento? ¿No? Román Roland, que le encantaba, era el autor, junto con Anatole France, más leído del mundo en aquel entonces. Hoy nadie sabe quién fue Anatole France ni Román Roland. Hoy, ¿quién lee Juan Cristóbal o quién lee las vidas ejemplares de Román Roland? Vasconcelos insistió. Ahora, yo no estoy criticando aquí los títulos de la colección verde.
Lo que quiero subrayar es que Vasconcelos le dejó al Estado mexicano esa semilla, ese compromiso de ser un Estado editor. Bueno, lo acabamos de ver en la ceremonia inaugural presentándose los varios títulos publicados en el gobierno del Perú. Eso es Vasconcelos, es parte del legado. No solamente lectura, tercer eje, además de la lectura, que es el segundo eje, el arte. Y no solamente es la difusión de grandes artistas, sino el arte como componente de la educación, clases de dibujo para niños, con el método Westmogart, clases de solfeo, organización de orfeones en las escuelas. Claro, también había el apoyo a la orquesta sinfónica, lo que fuera. Muralismo, importantísimo, porque lo que quería Vasconcelos era un arte no elitista, y no hay arte más barato que el muralismo mexicano. Aquí están las paredes pétreas de los edificios novohispanos, coloniales, como les quieran llamar ustedes, llénelos de color. Denos clases de historia a través de la cultura. El muralismo son clases de historia para analfabetas, no se necesita saberle, perfectamente entiendes el proceso histórico y con un protagonista. Todo esto es la revolución, por eso les digo, la impronta de la revolución divide la Secretaría de Instrucción porfirista de Sierra y la institución revolucionaria, la Secretaría de Educación de Vasconcelos. El protagonista de esa historia es el pueblo. Hoy tenemos mucho de vasconcelismo en el campo educativo. Entonces se quería un arte, repito, no elitista, un arte popular. Ya dije, música, muralismo, literatura. Coincide la novela de la Revolución, impulsada por esos años, otra vez el pueblo es el protagonista. Bueno, no se llama una Los de Abajo, para decirlo rápido, pero al mismo tiempo impulsó mucho a López Velarde. Vasconcelos es el gran creador de López Velarde, lo contrata en la Secretaría de Educación, lo mete a colaborar en la revista El Maestro, y es en El Maestro donde se publica La Suave Patria, pocos meses antes de morir. De hecho, López Velarde ya no alcanzó a ver eso, La Suave Patria. ¿Por qué La Suave Patria es paralelo a la novela de la Revolución? Es decir, además de esta épica, de estos ejércitos revolucionarios, México también es provincia, México también es una sociedad recatada, es una sociedad pacífica. Hoy en día está vigente La Suave Patria. Queremos paz en las regiones, queremos nuestras tradiciones. Esta paz que se perdió. A mí me da mucha tristeza cada vez que veo noticias sobre violencia en Zacatecas. Digo, ¿qué diría López Velarde de ver a su Jerez destruido por narcotraficantes? Eso también es Vasconcelos. Higiene, deportes, aunque lo duden. Y bueno, el problema es que ese gran trabajo solo duró 3 años. Vasconcelos rompió con el gobierno federal en 1924. No sabemos las razones, porque Vasconcelos dio varias. ¿Sí? Dijo que renunció por el asesinato del senador Gil Jurado, con el asunto de los tratados de Bucareli. La verdad es que Gil Jurado murió un año antes de que renunciara Vasconcelos, por lo tanto yo no encuentro la correlación entre su renuncia y la muerte de Gil Jurado. También habla de que se bajó el presupuesto de educación. Y esto es cierto, se bajó el presupuesto, estamos hablando de 1924 por la rebelión de la Huertista, lo cual es comprensible. Puede ser que la causa verdadera sea el que no lo apoyara al gobierno de Obregón y Calles en la gubernatura, en su intento de ser gobernador por Oaxaca. Él buscó la gubernatura de Oaxaca en 24. De oaxaqueño lo único que tenía era el nacimiento. ¿Sí? No conocía la política ni la problemática oaxaqueña. Qué bueno que no fue gobernador de Oaxaca. Concluyo. ¿Cuál es el legado de Vasconcelos a 100 años de distancia? Bueno, primero que todo, la educación es responsabilidad del Estado. Esta es una de las, digamos, principales características y banderas de la Constitución de 17 y luego de la gestión de Vasconcelos. Una educación con cobertura total. Ampliar la matrícula, ampliar la presencia geográfica y por lo tanto presencia social. Contenido cultural y artístico. Hoy, de repente, los que estamos en este sector, en este medio, nos quejamos de que bajan los presupuestos para educación y cultura.
No se compara lo que México gasta en educación y cultura a lo que gasta cualquier país latinoamericano. Ninguno tiene un CONACULTA, una Secretaría de Bellas Artes, lo que se gasta en museos, en sitios arqueológicos, es inconmensurable. Todo esto es compromiso del Estado editor. El Estado editor es Vasconcelos. Pero hay algo más. Fíjense ustedes, ¿cuáles serían? Concluyo con dos ideas. El libro de texto gratuito. El libro de texto gratuito es un legado vasconcelista. Su primer director fue Martín Luis Guzmán, ¿sí? Compañero del Ateneo, colaborador de él en diferentes etapas. El secretario de Educación que impulsó los libros de texto, Jaime Torres Bodet, secretario particular de Vasconcelos. Y por último, la creación de CONACULTA. Hoy se dividió y se hizo Secretaría de Cultura. A mí me han preguntado, bueno, que si esto va en contra del proyecto de Vasconcelos. Vasconcelos quería que estuviera unificado cultura y educación. Ese fue su proyecto. Bueno, la dimensión de México hoy a lo mejor no lo permite. ¿Sí? Porque imagínense ustedes atender 30 millones de niños y adolescentes que demandan educación al día, pues es la población de Centroamérica. Entonces, es difícil hoy tener una secretaría que abarque ambos campos. Y eso lo hace más grande a Vasconcelos, porque en realidad creó una secretaría en 1921, motivo por el que estamos hoy aquí, y dejó los cimientos de una segunda secretaría. La Secretaría de Cultura también es legado de Vasconcelos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor García Diego. Podemos abrir un espacio para algunas preguntas y comentarios. Si alguien quiere comentar algo, adelante, por favor. ¿Por qué no se quita mientras pregunta? Porque si no, no lo oigo. Así. Le quería comentar que aquí en Tijuana hay oficios de la Acción General de la Nación, de sindicatos de los años 20, de la Logia Masónica Ignacio Zaragoza, la primera logia de Tijuana, que hacen solicitud precisamente a la Secretaría de Educación Pública pidiendo libros para los trabajadores de la Tijuana de los años 20. Por otro lado, en 1910, 1911, en esos periódicos que usted decía, el Antirrevolucionista y otros, hay un personaje aquí en Tijuana que está enterrado en el Panteón Municipal que se llama Enrique Bordas Mangel, precursor de la revolución, uno de los 4 corredores de San Luis Potosí, amigo de José Vasconcelos, periodista de este periódico que usted mencionaba y de otros, en México Nuevo, por ejemplo. Y precisamente en el 29, cuando José Vasconcelos se lanza a la candidatura, Enrique Bordas lo apoya desde Los Ángeles, donde está exiliado, en el 29. Después viene 1930, y es un partidario muy amigo de José Vasconcelos. Finalmente quiero hacer un comentario que en 1919 José Vasconcelos anda en Baja California, hace un recorrido por Tijuana, por Ensenada, y nos dejó una crónica extraordinaria de su visión cómo era el pueblito de Tijuana hace 100 años, cuando Tijuana apenas tenía 1,100 habitantes. Entonces es una crónica que es valioso rescatar y divulgar el testimonio de José Vasconcelos sobre la Tijuana de ese entonces. Gracias. Él vivía en Los Ángeles. Bueno, a ver, Bordas Mangel, personaje un poco conocido. De todo lo que se dijo tiene toda la razón. Nada más agregaría yo un elemento más. Es uno de los autores del Plan de San Luis Potosí. Así de sencillo. Aquí está enterrado y está olvidado de la historia de México. Enorme importancia. Y aquí no voy a hacer propaganda ni publicidad, pero hay un artículo publicado por el INA en la revista Historias del INA, hace no muchos años, algunos, sobre Bordas Mangel. Es el único que yo conozco así dedicado a él, y su autora se llama Beatriz Gutiérrez Mundo. Pues me gustaría platicar contigo sobre eso, porque a mí sí me interesa mucho Bordas Mangel, sobre todo porque es coautor del Plan de San Luis. Muchas gracias. ¿Tenemos otro comentario de este lado? Javier, hubo
¿Tuvo alguna influencia en él de estos grandes protagonistas de la educación liberal, más hacia el sur? Yo el que más me acuerdo es lógico es Sarmiento, ¿no? Pero en Uruguay, en Chile, hubo décadas atrás quienes propulsaban este tipo de cambios. Por ejemplo, la importancia de la educación en Estados Unidos, ¿cómo era? ¿Hay alguna conexión entre Vasconcelos y esa gente? La pregunta es muy fuerte. Sarmiento, el impacto de Sarmiento es más en la generación anterior, justo Sierra, por ejemplo, ¿no? Siempre lo veo. A pesar de que a Sarmiento se le identifica con una educación más vinculada a Estados Unidos, y en México siempre, como dije al inicio, la educación católica siempre fue muy fuerte. Pero lo que sí fueron todos los ateneístas, todos, sin lugar a dudas, fueron arielistas, todos fueron lectores de Rodó, en el sentido de que la educación era lo que iba a redimir, lo que iba a ser grande en América Latina en el siglo XX. Y además la influencia de Córdoba también fue importante. Entonces tenemos el 18, tenemos Rodó, Varona, pero Sarmiento yo creo que le queda lejos ya a Vasconcelos. Sí, no de manera directa, sino que... Absolutamente. No. Vasconcelos era un hombre leído, sin lugar a dudas. Pero yo más bien pienso en la influencia de Rodó. El uruguayo Rodó los impacta brutalmente. Bernardo Reyes incluso fomenta la edición de un Ariel de Rodó, siendo gobernador de Nuevo León. Imagínate, son rodocianos todos. No está mal, ¿no? No es mala influencia. ¿Algún comentario de este lado? Gracias, muy buenas tardes. Doctor, entre las figuras que heredaron posiblemente la doctrina vasconcelista en el campo de la cultura y la educación, que siempre han estado ligadas, está Jaime Torres Bodet. A mí me tocó iniciarme en el magisterio en la época del famoso plan de 11 años, que después fue interrumpido por Díaz Ordaz. ¿Sería Torres Bodet el continuador de la doctrina vasconcelista? Porque yo no he visto después de él nadie más que presentara un programa o una reforma integral como la que presentó Jaime Torres Bodet. ¿Qué opina usted de él? Bueno, hace rato ya hice referencia a eso cuando la pregunta aquella de quiénes son los herederos de Vasconcelos. Obviamente identificamos a Torres Bodet, fue su secretario particular y luego fue el encargado de la Dirección General de Bibliotecas. Cuando hablo de este plan bibliotecario, en buena medida está Torres Bodet atrás. Ahora, el problema de Vasconcelos, y por eso es bueno, estoy esperando a ver cómo lo tratan en este centenario, ¿sí? Porque ya es que vamos a ver. El problema de Vasconcelos es que rompió, a partir de 1929, se peleó brutalmente con el PNR y heredó ese pleito al PRN y al PRI. Corruptos, ignorantes, todo lo que les dijo es una antología de adjetivos calificativos. Y en cosas más sustantivas. Se peleó con la política exterior de México, criticó al exilio español, simpatizaba con Franco, simpatizaba con otras dictaduras latinoamericanas. Criticó mucho el tono que él dirige en sus memorias a la educación, se llama el desastre. Y en buena medida él piensa que el desastre es cuando él deja la secretaría porque se implanta una educación pro-norteamericana y señala y acusa que inició esta conversión a una educación norteamericana es Moisés Sáenz, hermano de Aaron Sáenz, grandes obregonistas y callistas. Entonces, Vasconcelos se distanció mucho, no solamente del sistema educativo, se distanció mucho del gobierno de México. Críticas semana tras semana. Entonces el gobierno como que minimizó el impacto de Vasconcelos. Pero sucede en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional se sienten más herederos de Justo Sierra que de Vasconcelos. ¿Por qué? Pues porque te incomoda haber tenido un fundador pro-nazi, franquista. Por eso dije al inicio, hay que ya ser maduros de aceptar
al Vasconcelos creativo, impulsor de la educación, de la cultura, a sabiendas, no lo podemos maquillar, o sea, no lo estoy ocultando, de que a partir de 1930 Vasconcelos fue un personaje horrendo, horrendo, no hay manera de describirlo. ¿Sí? Pero bueno, ese fue Vasconcelos. Entonces, la Secretaría de Educación y el Gobierno Federal no han aceptado esta impronta vasconcelana. Vamos a ver en unas semanas. Pero concreta su pregunta, sí, Torres Bodet es el segundo gran educador del siglo XX mexicano. ¿Quién se le acerca? Tenía un proyecto de cultura, de educación, dedicaba la vida y tenía mucho talento para ello. También a Torres Bodet no le ayudó ser del grupo de contemporáneos, los consideraba un poco nacionalistas, poetas afectados para no ser homofóbico. Y todo eso le costó a Torres Bodet. Estoy hablando de escritores mexicanos muy buenos que nunca entendieron, nunca simpatizaron con Torres Bodet. Monsiváis y toda esa generación lo consideraban un burócrata, un funcionario. Cuando decía Torres Bodet, cada página mía, ¿sí?, era quitarle impulso a la educación nacional. ¿Qué vale más el Torres Bodet poeta o el Torres Bodet educador? Pues los dos, empecemos a aceptar eso. Y que fue contemporáneo, que fue crítico de la Revolución Mexicana, sí, cierto. Y, como decía Alfonso Reyes, se puede ser genuinamente mexicano siendo generosamente occidental. Porque nacimos en México ya no podemos leer a Dante, que por cierto se cumplen 700 años de la muerte de Dante este año. Y yo no he visto que el gobierno de México mencione algo. Y finalmente somos occidentales. Dante es Dante, en cualquier país. ¿No? Por cierto, Vasconcelos, lo que se leyó de Dante en México fue gracias a Vasconcelos. Fue el único autor de todo el medioevo que incluyó Vasconcelos en su colección de verdes, a Dante. O sea, ya con eso tiene ya un lugar en la historia nacional. Pero sí, Torres Bodet, mexicanas. ¿Algo más o terminamos así? Hay una última pregunta ya. ¿Sí? Sí, la pregunta es, ¿cuál es muy concreta? ¿Cuáles son los principales cambios que trajo Jorge Pusch cuando llegó a la Secretaría de Educación Pública después de los consejos? Estás hablando de José Manuel Pusch Casaurán. Sí. Bueno, llegan un poco a echar para atrás el proyecto Vasconcelos, ¿no? Pero sucede en todos lados. Era un médico muy político, lo que le tocó fueron los años de calles y demás. Si hay un cambio, se quita la idea del humanismo, la educación humanista, y buscan ya la educación más técnica. Impulso a escuelas técnicas, agrícolas. Eso podría ser muy plasmado, pero su influencia es menor en la historia de la Secretaría, con todo y que tiene uno de los grandes libros para la historia de la Revolución, Mariona de la Tierra. Personaje muy apreciable. Yo lo aprecio mucho, pero no, comparado con Vasconcelos. Creo que fue 2 veces ministro de Educación. Igual que Vasconcelos, una de disciplina y otra de educación. Un comentario más. No me voy a meter en la historia porque esto es lo suyo, pero estuve muy atento en los 3 ejes que menciona el maestro Vasconcelos, nosotros de los que estamos hoy construyendo ejes. Y ayer en una sesión de taller extraordinaria de 6-7 horas construyendo ejes, pues te das idea que estos 3 ejes que menciona Vasconcelos ya los hicimos integrales en uno. Si estuviera aquí sentado, que no hubiera, no existe Vasconcelos, integra los 3, los retos, arte, cultura y la propia dinámica. Tendría que poner 2 más en la actualidad, en esta etapa educativa, ¿no? Que esa sería la magia para poder darle rumbo a la educación, no continuidad, porque estos ejes no se han salido de la educación, pero igual hubiera agregado
Vasconcelos como un personaje de su época. Además de estos tres ejes, hubo un departamento de educación indígena, pero él tenía una visión distinta a lo que prevalece sobre la educación indígena, ¿no? Él hablaba clarísimamente de la mestización y de la unificación cultural, de enseñarles castellano, en fin, una visión pues, de la época. Esa sería, yo creo que, otro de sus ejes ya rebasados, ¿no? Que seguimos sosteniendo actualmente, ¿no? Pero con otra perspectiva, ¿no? Absolutamente distinta. Más respeto a las culturas originarias que las Vasconcelos, quería que se acabara eso y sobre todo ya para sus años de historia de México, cuando habla de los dioses prehispánicos, no les llama dioses prehispánicos, les llama ídolos. Canijo. Muchas gracias. Bueno, yo te felicito obviamente por todos que estamos tan agradados con tu conferencia. Yo solamente quiero mencionar que eres miembro del Colegio Nacional. Y ser miembro del Colegio Nacional no es cualquier cosa, son 30 los integrantes donde están los mejores intelectuales. 40. Ya son 40 los mejores intelectuales. Ya nos estamos popularizando. Bueno, ¿no? Entonces yo creo que eso es ahorita uno de tus principales méritos ser miembro del Colegio Nacional. Es un reconocimiento que hace la nación mexicana a uno de sus intelectuales más importantes. Bueno, otra creación de Torres Bodet es de 43, el Colegio Nacional. Está dividido en 4 áreas: ciencias duras, ingeniería, astronomía, matemáticas, ciencia física, ciencias de la vida, medicina, química, hoy mucha ecología. Bueno, está el maestro Sarucán, acaba de ingresar Julia Carabias. Luego está ciencias sociales, de donde estoy yo, historia, economía, derecho. Está Diego Valadez, que alguien lo mencionó, que vino el año pasado, en fin. Y artes y humanidades, ¿no? Lo que queda muy claro es que en el Colegio Nacional no hacemos investigación. La investigación la hacemos en nuestras instituciones. Ahí lo que tenemos que hacer es difusión. Y el diploma que te dan al ingresar dice Maestro Emérito de la Nación, y es la máxima nación. Perdón que me ponga cursi, pero ante eso... No, está muy bien. Yo no quiero quedarme atrás del tono de elogio de mi estimada Aide. Yo agregaría que cuando estabas exponiendo, pensé, con toda justicia, eres director de la Academia Mexicana de la Historia. Me dejaste clarísimo cuál es la función de la historia, este sentido integral que a mí me encantó, ¿verdad? Ver a Vasconcelos desde todos esos ángulos, ¿verdad? Es decir, perdón que te contradiga, no diste la conferencia inicial, sino que diste una conferencia magistral. Felicidades. Aunque no quiera. Somos muy amigos, como ya quedó claro. ¿Estuve bien? Bueno, miembro queridísimo de la Academia y también de la Academia de la Lengua, que no es fácil ser de los dos. Pues como tú. Agradecemos de nuevo a todos ustedes su presencia. Doctor García Diego, ha sido un honor escucharlo aquí en CEA Tijuana. Gracias a todos los que nos han acompañado esta mañana. Los invitamos hoy mismo en este espacio a las 5:30 de la tarde a la ceremonia de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia de la doctora Araceli Almaraz y a la inauguración de la exposición Historia de la Academia Mexicana de la Historia en este mismo lugar. Mañana tendremos actividades en CEAC Playas de Rosarito y el 30 de septiembre en CEAC Ensenada. Gracias a todos por haber estado con nosotros. Esperamos vernos en mañana.
Thank you.